Bueno, buenas tardes. Tengo que ver mi reloj. Ok, así no vamos a intentar no pasarnos de hora. El gusto de estar con ustedes aquí, también muchas caras conocidas y otras no, que me da mucho placer en conocerles y en compartir este momento. El tema tiene que ver con actualidades, si las hay, ¿no? Son temas de un nivel tan crítico, tan actual para nuestra sociedad que realmente no hace demasiada falta presentarlo al tema como tal. Sí, quisiera hacerles una breve referencia a ese subtítulo que dice cuando lo que faltan son los sueños. Porque por allí está un poco el intento y la inspiración del tema en esta tarde, y es la pérdida de nuestros sueños. Alguna vez un colega trabajando en un grupo de rehabilitación se encontró con el grupo terapéutico en una mañana y uno de los muchachos estaba allí desparramado en su silla, entre dormido y fastidiado de tener que ir a la terapia de grupo y tratando de sacar una conversación amable, el líder de grupo, el coordinador de esa mañana le dice: ¿tenés sueño? A lo cual este muchacho lo que le contestó fue: sueños es lo que falta. Sueños es lo que falta. Evidentemente estaba mucho menos dormido de lo que parecía su estado general. Estaba bastante despierto y bastante lúcido como para poder responder semejante cosa. Porque la verdad es que lo que falta en las adicciones son los sueños. Lo que se han perdido son los sueños en cuanto a vivir, en cuanto a crecer, en cuanto a desarrollarnos como personas. Antes de empezar con las adicciones, hay algo que necesitamos siempre hacer énfasis. Nunca es suficiente el énfasis que hagamos acerca de la gravedad que tiene el consumo de drogas. Evitar el consumo sigue siendo el mejor de los recursos para evitar el daño. ¿Sí? Y esto no hay manera de poder enfatizarlo mejor. Parece tan obvio, tan tonto, pero me parece que por allí tenemos que empezar. No hay mejor recurso para evitar el daño que evitar el consumo. Consumo es riesgo de daño, inevitablemente, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que aprender desde el principio. Todo lo que hagamos después de haber evitado el consumo, es decir, todo aquello que implique algo posterior al consumo, es del orden de la reconstrucción en el mejor de los casos. Es un intento de sacar adelante algo que ya se dañó, ¿sí? Pero la única manera de prevenir daño es evitando el consumo. Después, lo que viene necesita de reconstrucción. Cuando tenemos que atender las adicciones es porque ya algo está dañado, es porque ya algo se rompió. Y seguramente muchas cosas se habrán perdido en ese daño. Dice Eduardo Calina, un referente de todas las épocas del trabajo en consumo y en adicciones, dice: drogarse es una práctica con consecuencias. Tan simple
tan drástico, tan tremendo como eso. Y aclara y desarrolla este concepto en uno de sus libros. Subrayamos la palabra consecuencias para resaltar uno de los objetivos centrales de nuestra lucha contra las drogas, dice Kalina. Hacer tomar conciencia a la población de que esta no es una práctica recreacional, sino una conducta que de manera mediata o inmediata ocasiona severos daños a la salud individual, familiar y social. Este hombre trabajó por décadas en el tema de la droga. Desarrolló un montón de programas para trabajar con personas adictas, con una enorme experiencia. Y lo que dice es, miren, esto tiene consecuencias. Algo tan simple como eso, miren, no es recreacional, no es una práctica recreativa, no es una pavada. No es bueno, lo hacemos porque es divertido. No, tiene consecuencias. No hay manera de evitar las consecuencias. ¿Está? Y me parece que desde la pastoral es importante que entendamos esto, no porque querramos hablar desde un lugar moralista. No tiene nada que ver con una posición moralista. Tiene que ver con una verdad que si no la denunciamos y establecemos claramente, después vamos a tener que afrontar las consecuencias. ¿Por qué? Porque la adicción es una práctica con consecuencias. Nunca es un acto meramente recreacional. Hace mucho tiempo atrás, alguien con mucha lucidez le puso a las prácticas adictivas justamente ese nombre, el nombre de adicción. Y con mucha lucidez también, algunos autores fueron describiendo lo que iban encontrando en la práctica terapéutica. Por ejemplo, Olivenstein dice, no existen los drogados felices. No existen los drogados felices. La felicidad no está en la droga. Y alguno me ha dicho, obviamente que consumía droga, vos no sabés lo que es. Mirá, la verdad es que yo no consumí, pero me lo han contado. El problema es lo que viene después. Tiene consecuencias. ¿Cuándo? Siempre. Siempre tiene consecuencias. Adicción es una palabra compuesta. Tiene que ver con una raíz de ausencia o de falta de algo. Y dicción tiene que ver con discurso. ¿Sí? La palabra adicción habla de una falta de discurso, de algo de lo que no se puede hablar. ¿Sí? Hay algo que la persona no está pudiendo poner en palabras. Hay algo que le pasa que está fuera de la palabra. ¿Sí? ¿Me entienden? Cualquier cosa me paran y vuelvo. Pero no es una palabra cualquiera. Es una palabra que refleja muy bien cuál es el trasfondo de la problemática que hay atrás. ¿Sí? La falta de discurso, pero no la falta del relato, como si alguien no me pudiera contar cómo el Barcelona le ganó al Real Madrid, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo, mucho más complejo, poder hablar lo que me pasa, poder dar cuenta de lo que me pasa. ¿Sí? Hay algo de lo que yo no puedo hablar, que no puedo expresar. Vamos a intentar meternos más profundamente en eso dentro de un ratito. ¿Sí? Todo lo que no se habla, se actúa.
Todo lo que no puedo poner en palabras de alguna manera, termino transmitiéndolo a mi conducta. Y es esa puesta en acto de lo que no puedo hablar, de la imposibilidad de vivir en el mundo tal como es, lo que está atrás de las adicciones. Hace algunos años atrás, una de las campañas publicitarias de Cedronar justamente hacía referencia a algo de esto. Era una campaña callejera de carteles y era bastante interesante la forma en que lo planteaba, porque eran 3 palabras: llamá, hablá, cortá. ¿Sí? Que puedas llamar, que puedas buscar ayuda, ¿sí? Que puedas hablar justamente lo contrario de la adicción, y cortá. Cortá en 2 sentidos: que vas a cortar el teléfono después de hablar con nosotros, pero además que puedas cortar con la adicción, que puedas cortar la droga. ¿Sí? Porque el hablar es lo único que permite cortar. Llamá, hablá, cortá, era el esquema en aquel tiempo. Ustedes me dirán, bueno, pero esto es para zonas marginales. Ya no hay ámbito en el cual esto no esté instalado. Y cuando desarrollemos un poquitito algunas de las realidades de adicciones, ya no hay espacio para poder mirar para otro lado o poder decir, bueno, menos mal que a nosotros no nos toca. Las balas pican cerca en este tema, ¿sí? Hace décadas el problema del consumo de drogas eran adolescentes, mayoritariamente en condiciones familiares deterioradas y con rasgos bastante antisociales. Eso ya no es así. Hoy, tratar de intervenir preventivamente con adolescentes es llegar tarde. Y esto, por favor, ténganlo en claro. Si algo quiero que se lleven, es decir, voy a hablar como 1 hora y media. De toda la hora y media que voy a hablar, lo único que me interesa, si ustedes se pueden acordar de algo, es que se acuerden de esto, ¿sí? Antes, la toma de conciencia sobre el consumo de drogas era entre los 13 y los 15 años. Hoy, entre los 13 y los 15 años es tarde, ¿sí? Hoy la tarea preventiva tiene que ser desarrollada entre los 8 y los 11 años. A los 13 es tarde. Por favor, si de algo se van a acordar de esta noche, en lo posible que no sea de mi cara, digo por el bien de ustedes, pero además de eso, si hay alguna cosa que me interesaría que se lleven, por favor es esto, ¿sí? Ya no podemos hablar de esto con los líderes de adolescentes. Con los líderes de adolescentes es tarde. Es con los maestros de escuela dominical con los que hay que hablar esto. ¿Está? ¿Sí? Cada vez vamos más abajo. Antes le contábamos la historia de Jonás, ahora les tenemos que empezar a contar otras cuestiones. ¿Sí? De paso, el pobre Jonás no tenía tanto la culpa de todo lo que lo acusan. Pobre, le han hecho una canción en contra que es bastante, lo desprestigia bastante, pobre hombre, ¿no? O prevenimos entre los 8 y los 11 años o llegamos tarde. Después vamos a hablar un poco a qué me refiero con el concepto de prevención. Porque prevención no es solamente decirle a los chicos, miren que la droga es mala, entonces lo que hacemos es dar una clase de escuela dominical donde decimos lo malo que es la droga y entonces después al final de la clase hacemos un dibujito de una jeringa y le ponemos una cruz roja encima y decimos no a la droga y ya está. No, es mucho más complejo que eso. Voy a tratar de explicarles algo un poquito más adelante. Después de eso podremos reforzar la tarea o desgraciadamente atenernos a las consecuencias. Pero el tiempo de trabajo es en la escuela primaria, no secundaria. La secundaria ya está instalado, esto como cayó quedó, ¿está? ¿Sí?
Antes esto lo decíamos a los 20 años, bueno, ahora no, ahora es a los 13, 14, ¿sí? Donde se instaló ya no hay retorno posible. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidarnos que drogarse es una práctica con consecuencias. El año pasado me tocó, no fui yo quien tuvo que hacer la tarea terapéutica, pero sí acompañar paralelamente y reorientar el tratamiento para una chica de 14 años que tuvo que empezar un tratamiento de rehabilitación por alcoholismo. 14 años. Tratamiento de alcoholismo. Alcoholismo en mi época eran los borrachines que iban al bar a la noche. No. 14 años. Problemas de alcoholismo. Bueno, también es adicción, porque los parámetros de dependencia ya están instalados de la misma manera y el mecanismo de fondo es el mismo. No puede manejarse, es un títere de la droga. La depresión es muy común a partir del consumo de drogas y lleva al abandono personal, pudiendo incluso perderse hasta el deseo de seguir viviendo. La incomunicación, bueno, si la adicción es la falta de discurso, la incomunicación entonces es un síntoma inevitable. El adicto vive sumergido en su propio mundo. Y también la violencia interna, ¿sí? Donde la persona empieza a tener sentimientos de culpa, a cargarse negativamente con todo lo que le pasa. La negación, ese es el mecanismo de base, ¿sí? Es un mecanismo de autoengaño y en ese mecanismo la persona no puede reconocer su propia realidad. Entonces ni habla, ni ve, ni escucha. Ok. Quiero hacer una salvedad. No me voy a meter en todo lo que sean diagnósticos psiquiátricos. Esta sigla que está ahí arriba es DSM-4, es un manual de diagnóstico de trastornos mentales que se usa, es el manual norteamericano que obviamente se usa en todo el mundo, como todas las cosas en nuestra época, ¿no? Pero solo quiero hacer una salvedad y hacer una diferencia. No voy a leer todo eso, pero sí quiero dejarles de referencia una diferencia entre lo que es el abuso de sustancias y lo que es la dependencia de sustancias, ¿sí? El abuso tiene que ver, ¿sí?, con un consumo recurrente que empieza a dar lugar al incumplimiento de las obligaciones. Empiezan a generarse en el abuso, ¿sí? Empezamos por el consumo. Cuando llega la etapa del abuso, ya empieza a haber incumplimiento de las obligaciones del trabajo, la escuela o en la casa. Empiezan a tener acciones que son físicamente peligrosas, por ejemplo, conducir un automóvil o manejar una maquinaria en el trabajo bajo efectos de sustancias. Empiezan a tener problemas legales, ¿sí?, que están relacionados con la sustancia o el tipo de comportamiento escandaloso, ¿sí?, o empiezan a tener algún arresto por tenencia o alguna cosa por el estilo, y los problemas sociales, ¿sí?, interpersonales, problemas familiares, problemas con los amigos, es decir, empiezan a darse una serie de deterioros en la vida social que ya se hacen manifiestos en el abuso. En el consumo la cosa va yendo, ¿sí?, pero llega un punto en el cual esa barranca abajo va llevando a efectos que son cada vez más contraproducentes, ¿sí? Empiezan a aparecer esta serie de sintomatologías
esta serie de eventos que por supuesto son todos explicables en el adicto, ¿no? No, en realidad lo entendieron mal, fueron injustos, la culpa la tiene el jefe en el trabajo, el policía en la calle, los maestros en la escuela, es decir, todos tienen la culpa menos ellos, ¿sí? Pero en general empiezan a aparecer una serie de conflictos a nivel de vínculos interpersonales y de relaciones sociales. La dependencia es un paso más, ¿sí?, que el abuso. Ya en la dependencia no solamente hay problemas, ¿sí?, de vínculos interpersonales, sino que hay dos características que son la tolerancia y la abstinencia. Y esas dos características tienen que ver con problemas emocionales, ¿sí?, y con problemas orgánicos. La tolerancia quiere decir que cada vez necesita más cantidad para conseguir el efecto deseado. Es decir, que el consumo anterior ya no alcanza para poder generar el mismo efecto, ¿sí? Fue generando tolerancia. Entonces, antes tomaba una dosis y hoy esa dosis no produce el mismo efecto que antes, ¿sí? Entonces, se necesita cada vez más. ¿Por qué? Porque sobre la misma dosis, ¿sí?, el efecto se deteriora. El efecto es menor. Y la abstinencia tiene que ver con el síndrome de abstinencia característico para cada sustancia, ¿sí? Ese es el otro fenómeno que se da en los cuadros de dependencia. La abstinencia es todo un síndrome de rasgos que se dan, de rasgos psicofísicos que se dan en las personas que son característicos de cada consumo. No es lo mismo la abstinencia del alcohol que la abstinencia de la heroína, que la abstinencia de la cocaína o de otro tipo de adicciones. Pero básicamente, sí, cuando hay dependencia, hay abstinencia cuando se corta el consumo, ¿sí? Eso es una característica típica de que la persona ha llegado a un estado de dependencia de sustancias. Ok. Voy a hacer muy rápido esta parte que tiene que ver con con algunas sustancias, ¿tá? Pero quiero mencionárselas, ¿sí? La primera, y no porque sí, sino bien adrede, la primera sustancia que estoy poniendo como elemento de adicción es el alcohol. El alcohol es la sustancia adictiva más común que existe en nuestra sociedad. Genera cambios psicológicos, comportamentales desadaptativos, ¿sí?, y muy fuertes. Los síndromes de abstinencia son muy intensos y desagradables. Es la droga de mayor nivel de consumo en nuestra sociedad. Y es la puerta, ¿sí? No es la marihuana la puerta. La puerta tiene que ver con el alcohol. El alcohol es el mayor agente de adicción de nuestras sociedades, el agente por excelencia. Por algo a los 14 años, ¿sí?, una chica necesita un tratamiento por alcoholismo, ¿sí? Ustedes ya habrán escuchado hablar de las previas, sí, que no son las materias que se llevaron justamente, ¿no? Son las previas de las fiestas. Ahora hay previa, durante, posterior, hay de todo ahora, ¿sí? Pero realmente son dramáticos los niveles de consumo. Chicos de 14, 15 años que además no es que
compraron unas latas de cerveza. No, no. La previa es generalmente bebidas blancas extremadamente fuertes, para las cuales el propio organismo de un adolescente no está en condiciones de metabolizar. Eso además, ¿tá? Pero este es el primer indicador. De acá para adelante vienen el resto de las drogas, ¿sí? Los alucinógenos eran bastante comunes en los 70, se han vuelto a poner bastante de moda. El principal efecto son los cambios perceptivos, sí tienen que ver con esta idea medio euforizante y psicodélica, medio de poder alucinar un poco, ¿sí?, acerca de ver la realidad de una manera medio diferente. Pero tiene efectos adversos sumamente severos, ¿sí? Muchas personas sufren lo que se llama un mal viaje que le pegó horrible, ¿sí?, y genera efectos alucinógenos muy fuertes y sumamente desagradables, y genera mucho temor, muchas veces reacciones de pánico, y lo que dice allí los flashbacks. Flashbacks quiere decir, ¿sí?, como imágenes que vuelven a aparecer, y generalmente de contenidos sumamente desagradables. Las anfetaminas son mucho más comunes de lo que nos imaginamos, ¿sí? En general están bastante involucradas en los tratamientos de obesidad, a pesar de que estarían prohibidas, ¿sí? Sigue habiendo mucho uso de neoanfetaminas, metanfetaminas y todo lo que tenga que ver con derivados en tratamientos de obesidad, también los trastornos de atención con hiperactividad, y para la narcolepsia se utilizan de manera controlada y medicada, pero los riesgos de abuso son bastante grandes. El cannabis o marihuana, que en general es un depresor del sistema nervioso central, pero también tiene algún rasgo alucinógeno, tiene en algunas personas algunos rasgos de ese tipo. Los inhalantes, estos son extremadamente comunes, sobre todo en la población de bajos recursos, ¿sí? Hay lo que llaman los pegamentos, ¿sí? Lo que están inhalando cuando, no voy a hacer propaganda, pero el típico Poxirrán, bueno, los que consumen eso, ¿sí?, tienen que ver con que lo que están inhalando son elementos que están asociados a hidrocarburos, ¿sí? Es como pararse al lado de un surtidor y aspirar nafta. Pero es peor todavía porque son segmentos de hidrocarburos que, en la medida en que lo abren, empiezan a emanar gases. Son tremendamente delicados. Lo que producen es efecto a largo plazo y efectos neurológicos de largo plazo, ¿sí? Muchas veces el deterioro y la muerte de neuronas es una de las características principales de este tipo de elementos. La cocaína es bastante conocida, es un estimulante, muchas veces vinculado con la marihuana, porque lo que genera es el efecto contrario, ¿sí? Y en los altos consumidores de cocaína está muy relacionado con el alcohol, porque lo que hacen es la combinatoria del alcohol como depresor y la cocaína como estimulante para mantener el viaje dentro de determinados parámetros. El problema es que es altísimamente adictiva, ¿sí? Y llega un punto en el cual el síndrome de abstinencia, es decir, la baja después del consumo, es aterradora. La descripción que hacen
algunas personas es que dicen, siguen consumiendo, es decir, se quedan duros. Bueno, esa frase tiene que ver con gente que sigue consumiendo porque lo que tiene es terror a tener que soportar el bajón que se produce cuando cuando se termina el consumo, ¿sí? Es decir, cuando bajan los efectos del tóxico, el bajón lo describen como algo realmente insoportable. Entonces, muchas veces se resisten a tener que vivirlo. El uso descontrolado, bueno, produce dependencia, ataques de pánico, muchos cuadros mentales y muchas veces es bastante típico que haya muertes por sobredosis en los casos de cocaína, ¿sí? Pero es bastante típico que se produzcan en consumos ya cronificados efectos del tipo paranoide, es decir, personas que se sienten perseguidas, que ya empiezan a tener perturbaciones y aún estando en condición de consumo, ¿sí? Es decir, el deterioro es realmente muy pesado. Los disolventes son usados para la preparación de la pasta de coca, contaminan con frecuencia esa pasta y pueden causar efectos tóxicos en el sistema nervioso central. Esto es lo que sucede con el Paco. Lo que nosotros llamamos Paco en realidad son los cortes de cocaína que han quedado contaminados con los disolventes, ¿sí? Entonces la persona consume una mezcla de cocaína con esos disolventes y como veíamos en el caso de los solventes y de los pegamentos, ¿sí? Eso genera deterioro a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Una persona con 6 meses de Paco, anda a buscar las neuronas a ver si las encontrás. Literalmente, literalmente. La nicotina también es un elemento altamente adictivo. En realidad, y esto no se lo digo para recomendarles que fumen para probar, pero hay un 5% de la población que podrían ser fumadores sociales sin tener un cuadro adictivo con la nicotina, pero el 95% de las personas que fumen van a adquirir una adicción. Y es una de las adicciones más difíciles de poder cortar el consumo. Aunque no sea de las más graves desde el punto de vista social, es una adicción que genera un fuerte sentido de dependencia y el síndrome de abstinencia es fuertísimo. Los opioides del rasgo de la heroína, morfina y algunos medicamentos, ¿sí? Que tienen un efecto de un cierto efecto anestésico, los sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. Estos se han ido desplegando muchísimo en esta época. Son depresores del sistema nervioso central. La diferencia es que estos vienen en pastillitas, ¿sí? Y con marca de laboratorio. Pero eso no significa que usados fuera de la prescripción médica correspondiente no se puedan convertir en una droga altamente adictiva, ¿sí? El Alplax, el Ribotril, esas cosas que ahora cada vez empezaron vendiendo una pastillita, después le empiezan a vender blister cada vez más grande, dentro de poco la van a vender en Damajuana. Claro, pero cada vez el consumo es mayor. La cantidad de consumo de benzodiazepinas ha crecido geométricamente en la última década, ¿sí?
está bien, producto del país que vivimos, sí, pero también producto de que es una sustancia bastante efectiva en cuanto a lo que es relajación. Lo que pasa es que empieza a tener los mismos efectos que cualquier droga cuando uno empieza a descubrir, ¿sí?, que ya ha llegado al punto de tolerancia y al punto de tener síndrome de abstinencia, ¿sí? Personas que consumen Alplax o Rivotril, díganles que lo dejen un par de días, ¿sí?, pero raje, no se quede cerca porque va a notar las consecuencias en sus reacciones. Ok, ahora, más allá de las sustancias, yo quiero hacer un énfasis especial en esto. Y voy a dedicar algunos minutos a esto, que es lo que les vengo prometiendo desde que empecé a hablar y no llegó nunca. Y es el tema de poder pensar la adicción como un mecanismo y a partir de ese mecanismo poder empezar a pensar alguna posibilidad de prevención más allá de decir que la droga es mala, que además ya lo sabemos y los que más lo saben son los adictos. Las adicciones no se explican solamente por la presencia de sustancias. La sustancia es una consecuencia de un mecanismo que lo subyace, ¿tá? Hay, más allá de la presencia o no de una sustancia, hay una modalidad adictiva relacionada con los patrones psicológicos, con las emociones que están en juego, ¿sí? Y esa modalidad adictiva, esto lo voy a seguir explicando, lo voy a ir explicando de a poco, tiene que ver con la huida como respuesta a estímulos internos y externos que debemos afrontar, ¿sí? Básicamente, lo que estoy tratando de decir allí es que la adicción es un mecanismo y como mecanismo es un mecanismo de huida. Ahora vamos a ver de qué estamos huyendo, pero la adicción es un mecanismo de huida, ¿sí?, más allá de la droga en sí misma, de la sustancia en sí misma, ¿sí? Los mismos mecanismos adictivos de huida se encuentran en muchas otras variantes. No son solamente las sustancias las que sirven para la huida, sino que hay otros elementos que también pueden servir para el mismo efecto, ¿sí? La modalidad adictiva es un mecanismo de huida. Entonces, pensado de esa manera, uno puede describir otras adicciones, aunque no haya un tóxico, aunque no haya un químico dando vuelta, ¿sí? Por ejemplo, la comida. La comida puede, no es que tienen que dejar de comer, es la única droga que no se puede dejar de consumir del todo, ¿sí? Habría que empezar a mejorar la calidad y cantidad de la comida, pero eso es otra cosa. Pero es la única droga que no se puede dejar del todo. Uno puede vivir sin marihuana, puede vivir sin Rivotril, puede vivir sin LSD, puede vivir sin cocaína, no puede vivir sin comer, ¿está bien? Ahora, el problema es que más allá de que no se pueda eliminar absolutamente, muchas veces la comida opera como huida, ¿sí?, como cierto placer de escaparme, es como mi recreo de la realidad. Entonces uno se encuentra con personas, y esto no tiene que ver solamente con el sobrepeso, tiene que ver con eso, pero tiene que ver muchas veces más con un mecanismo, con una lógica, ¿sí? Entonces hay personas que lo usan de recreo, de satisfacción. Siempre es mucho más rico comerse un sándwich de lomo que una manzana. Yo no sé cómo a Adán y a Eva se les ocurrió hacer el desastre que hicieron por una manzana
que es una cosa que no tiene gusto a nada, es un asco eso. Hay comidas mucho más ricas, claramente. No estoy diciendo que esté mal eso. Lo que digo es que cuando la comida se utiliza como una satisfacción sustitutiva, ¿sí? Uno empieza a huir de los problemas cotidianos a través de los atracones, a través de determinados esquemas de comida fuera de horarios. Hay una frase que cada vez que la escucho se me paran los pelos, que es ando picoteando todo el día, ¿sí? Claro, como si fuera una gallina que anda por la vida picoteando 24 horas por día. Bueno, eso tiene que ver con esta necesidad, ¿sí?, de ponerse algo en la boca todo el tiempo. Ponerse algo en la boca no es algo inocente en sí mismo. Ustedes fíjense que la mayoría de las drogas de las cuales estamos hablando tienen efecto acá, ¿sí? Y de lo que estamos hablando es de la adicción. Es decir, no hablamos y tapamos con cosas acá. El cigarrillo está acá, el alcohol está acá, la cocaína está acá, ¿sí? La comida está acá. La mayoría de las cosas están acá. Entonces, lo que no hablamos lo tragamos, ¿sí? Y en la comida nada más literal. Tengo el relato en la cabeza de un hombre que me contaba su drama con la comida, y el drama con la comida era de noche, era después de cenar, ¿sí? Entonces se quedaba viendo la tele por horas interminables y empezaba comiendo una mandarina y después empezaba a comer galletitas con mermelada y después queso salado con dulce de leche y después mandarinas con queso con dulce de leche y después lo que hubiera. ¿Está? Y eran las 2 y 3 de la mañana y seguía comiendo cualquier cosa, lo que sea, no importa. La cuestión es el atracón. Ya no pasa por la satisfacción saludable, agradable de decir vamos a comer algo rico. No. El juego es otro de los mecanismos que uno puede pensar como mecanismos adictivos desde la huida. Si ustedes, no les recomiendo que vayan, pero si alguna vez han visto cómo funcionan estos lugares de juego, ¿sí? Nunca hay ventanas, primer cosa. Segunda cosa, nunca hay relojes, ¿sí? Tercer cosa, siempre el ambiente es agradable. ¿Por qué? Porque para el que juega a las 2 de la tarde es lo mismo que las 3 de la mañana, que las 6 de la... Cualquier hora es lo mismo. ¿Para qué? Para que siga jugando. Como los pollos, ¿vieron cuando que en los criaderos les dan de comer, ¿sí? Y que lo tienen con la luz prendida? Porque en 45 días hay que sacarlos y hay que llevarlos al supermercado. Bueno, los lugares de juego funcionan de la misma manera. Y el mecanismo que está detrás de eso es la huida, ¿sí? Me voy del mundo, me escapo del mundo literalmente hasta que se me acaba la plata y ahí me doy cuenta que tengo que volver a la misma realidad, encima con menos plata que antes. ¿Está? La pornografía funciona de la misma manera también en Internet. Hay una página que uno cliquea y entonces se abren 4 páginas más y siempre hay 3 páginas más y 4 videos más y siempre aparece... aprendí de viejo una palabra que se llama linkeado. Linkeado quiere decir que una cosa está enganchada con otra, ¿sí? Entonces una página está enganchada con otra y esa está enganchada con 3 más y esa está enganchada con 4 más y todo el tiempo, ¿sí?, aparecen una posibilidad de consumo que tiene que ver con un estado de aislamiento, ¿sí?, y tiene que ver con un cierto placer sexual, pero con la característica de que no hay exigencias vinculares, ¿sí? No hay una otra persona. Es un consumo exclusivo, es un consumo aislado, ¿tá? Lo demás funciona a modo de fantasía, no hay un otro, ¿tá? Generalmente lo que hacen las adicciones es aislarnos, huimos, y esto funciona de esa manera. En Europa, me lo anoté ahí para no olvidarme, la estadística
las estadísticas europeas son un poco más serias que el INDEC, entonces más o menos uno le puede llevar el apunte, ¿tá? Pero en Europa, ¿sí?, la estadística es que el país de mayor consumo de pornografía es Alemania, ¿tá? Uno diría, pero estos pibes la tienen re clara, viven bien, tienen plata, bueno, Alemania, ¿sí? Pero el estrato de edad que mayor consumo de pornografía tiene son los adultos entre 50 y 60 años, no los adolescentes. Es decir, que el mayor nivel de consumo de pornografía en Europa se da en Alemania, en adultos y adultas, ¿sí?, entre 50 y 60 años. ¿Está? Es decir, no son los pibes de 14. Y tiene que ver con un escape, con un aislamiento, con una salida del mundo. Me voy del mundo. Me instalo solo, cierro todo, bajo la persiana y me quedo mi computadora y yo. Y fantaseo. ¿Me entienden? Internet en términos generales, más allá de que quería explicar lo de pornografía, también tiene que ver con un mecanismo adictivo. ¿Sí? Las redes sociales operan de esa manera, ¿sí? Están diagramadas para que sean adictivas, ¿sí? Le aparecen 835 avisos de que fulano se puso un par de medias verdes, que su amiga hizo ravioles, de que su enemiga se fue a Miami, lo cual encima peor la enoja todavía, ¿tá? Bueno, la cuestión es que todo se vive en las redes sociales. Hay justamente un tuit que alguna vez recibí, ¿sí? Tuit viene de Twitter y también tiene que ver con las redes sociales, ¿sí? Pero en ese tuit alguien puso: si la gente fuera la mitad de lo feliz que aparece en las redes sociales, el mundo sería maravilloso. Ustedes vieron que todo el mundo aparece, siempre hay alguno en la playa, siempre está todo fenómeno, contento, las familias parecen perfectas. Ahora, el 75% de las familias tienen problemas de pareja, 75%. Una de cada 4 parejas funciona. ¿Sabían esa estadística? Bueno, si tienen una pareja que funciona, vuelvan a casa, agarren a su esposa o a su esposo, abrácenlos y les digan: somos un milagro caminando. Porque el 25% de las parejas funcionan. Sin embargo, uno mira las redes sociales y parece que el mundo fuera maravilloso. ¿Está? ¿Cómo funciona? Como mecanismo de huida. Los videojuegos, bueno, ni hablar, el mismo esquema. Me voy del mundo, sí, puedo pasarme 8, 10, 12 horas y estas historias que ya se han hecho viejas de chicos que pasaban horas y horas sin levantarse de una pantalla consumiendo videojuegos. Y el trabajo, ¿sí? No estoy hablando, vagos abstenerse, ¿sí? Ay, yo por eso... Sí, los estudiantes también, por favor. Ay, yo por eso estudio poco, porque no me quiero ser adicto. Sí. No está la rectora, pero estoy yo, que es lo mismo. El exceso de actividad laboral puede ser catalogado como adictivo, cuando en realidad es un escape a otras realidades, emocionales o vinculares, ¿sí? Muchas veces el problema de la adicción al trabajo es que está socialmente bien visto, queda bien. Y es tan trabajador, es tan trabajadora, ¿sí? Entonces parece un piropo, pero en realidad es un adicto al trabajo o una adicta al trabajo, ¿sí? Hoy justamente en nuestra clase de aconsejamiento pastoral en tiempo de crisis nos tocó hablar de adicciones al trabajo. Una de las peores adicciones al trabajo, ¿saben quién las tiene? No las tienen los altos ejecutivos, las amas de casa, ¿sí?
Las amas de casa a veces se convierten en adictas al trabajo, ¿sí? Esta cosa de que está todo perfecto, todo ordenado, todo limpio, y aparece el marido con los borceguíes de la fábrica llenos de grasa y se produce un colapso nervioso. ¿Está? En realidad una casa es imposible por definición que esté perfecta. Señora, lamento enormemente generarle tal nivel de decepción en esta noche, pero si en una casa vive gente, es imposible, ¿sí?, que no haya una dinámica que hace a la vida, ¿sí? Porque el plato que lavamos hoy al mediodía lo vamos a volver a ensuciar porque vamos a volver a comer, ¿sí?, a pesar del desagrado que le puede producir, ¿sí? Y la ropa que nos pusimos la vamos a volver a poner a lavar y todas esas cosas. Y la ropa que ya estaba limpia y planchada la vamos a volver a ensuciar y arrugar, ¿sí? Lamento tener que comunicarle semejante noticia. Pero esto es la realidad porque esta parte es parte de la vida, ¿sí? Pero a veces, ¿sí?, esto se convierte en algo adictivo. Ahora, también existen, ¿sí?, las adicciones espirituales, ¿no? Esto maquillado de servicio, ¿sí?, por el contenido de la tarea. Pero nosotros no es que somos adictos al trabajo, estamos sirviendo, ¿sí? Pero justamente estamos sirviendo 7 días por semana y mientras tanto no tenemos la más remota idea de dónde están nuestros hijos o nuestra esposa o nuestro marido, lo que fuera, porque nosotros estamos sirviendo, ¿sí? Y el servicio también se puede convertir en un riesgoso sistema de adicción, ¿sí?, como mecanismo de huida. ¿De qué huimos? Y huimos a veces de tantas cosas. Ok. ¿De qué huimos? Básicamente yo creo que de lo que huimos es de un mundo que se nos hace insoportable. A ver, ustedes saben, estamos en un mundo que es redondo desde Colón en adelante. Por eso lo dibujo así. Pero más que eso, muchas veces el mundo se nos convierte en una demanda o en una amenaza. Nuestro mundo, nuestra realidad. Nosotros vivimos adentro de esta realidad. Allí estamos, ¿sí? Pero vivimos con la sensación de la demanda y de la amenaza alrededor nuestro. Nos sentimos permanentemente demandados o permanentemente exigidos, permanentemente amenazados. Frente a eso, vamos entendiendo un significado y es que la realidad se nos hace insoportable. Y esto no tiene que ver con estratos sociales. La realidad puede ser insoportable para una chiquita multimillonaria de 14 años cuyos padres no la registran, ¿sí? La realidad puede ser insoportable para un chico que vive en una zona marginal, lleno de carencias y en un ámbito lleno de violencias. La vida puede ser insoportable para muchas personas, ¿sí? No pasa solamente por la ausencia de dinero o por el exceso de dinero, generalmente sí por carencias familiares importantes, sea en un estrato o en otro, ¿sí? Muchas veces por modelos de insatisfacción que venimos arrastrando a lo largo de la vida. Puede haber muchas razones que nos hagan la vida insoportable. Frente a eso, ¿qué hacemos? Y en la adicción lo que aprendimos básicamente es a tratar de huir. Eso es lo que hace el mecanismo adictivo. Frente a una vida que me es insoportable, huyo. ¿A dónde huyo? Y huyo a un cierto lugar medio virtual, ¿sí?, temporal, cortito en su capacidad de darme alguna satisfacción. Y ese lugar tiene dos características. Tiene la característica del placer, ¿sí? Toda adicción tiene un rasgo placentero, pero al mismo tiempo es un placer autodestructivo.
Es un placer vinculado con la muerte, ¿sí? No necesariamente la muerte directa y rápida, pero sí con lo autodestructivo. ¿Me entienden? Huyo a algo que termina siendo placentero y autodestructivo al mismo tiempo. El alcohol me hace olvidarme de ciertas cosas y canto tangos viejos que me enseñó mi papá y me pongo medio sensible, pero me daña. La cocaína, y sí, me hace sentir Dios, pero también me autodestruye. Y la marihuana, y el juego, y la pornografía, y los videojuegos como mecanismo de huida, todas esas cosas tienen una cuota de placer asociada a una cuota de autodestrucción. ¿Me entienden? Como todo tóxico, sea sustancia o sea actividad, se termina, ¿sí? Fui al bingo y ahí me olvidé del mundo y de los problemas hasta que se me acabó la plata. ¿Y a dónde tengo que volver? Al mismo lugar que antes, con menos plata de la que tenía. Porque el problema es que siempre la adicción me vuelve a dejar en el mismo lugar de insatisfacción, pero se le agrega a lo insoportable anterior las consecuencias del consumo. Y podemos hablar, 1000 historias podemos plantearnos, ¿sí? Uno que le robó las zapatillas, siempre me acuerdo de este pobre, uno que le robó las zapatillas al hermano para comprarse cocaína. El problema es que la cocaína se la tomó y en algún momento tenía que volver y a la casa no podía volver porque el hermano lo iba a agarrar a palos. ¿Me entienden? Es decir, que a lo insoportable de la vida se le empiezan a agregar las consecuencias del deterioro del consumo. Por eso quise ponerles esta diapositiva antes que hablaba sobre el abuso de las drogas y las consecuencias del abuso y de la dependencia. ¿Se acuerdan? Eso es lo que empieza a pasar. Huir de lo insoportable. Ahora, ¿qué hace que un niño o una niña se le haga la vida insoportable al punto de la necesidad de huir? Creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer para orientar nuestros esfuerzos frente al problema. Pero al mismo tiempo es extremadamente complejo poder responderla. No es tan simple. Se nos hace mucho más difícil pensado de esta manera. Básicamente, creo que el deterioro del entorno social y familiar de los niños y de las niñas en una condición de vulnerabilidad más allá de una cuestión socioeconómica, pero una condición de vulnerabilidad sin contención, sin seguridad afectiva suficiente para afrontar las demandas del mundo en el que viven. Creo que ese es el elemento que yo rescataría como la base de lo insoportable. Niños y niñas que quedan en estado de vulnerabilidad, sin contención para enfrentar las demandas del mundo. No solo las condiciones socioeconómicas desfavorables. Es muy interesante la definición que UNICEF estableció sobre pobreza en el año 2005. UNICEF, ¿sí? ¿Lo tienen? La parte, el área de Naciones Unidas que refiere a infancia, ¿sí? Ok. Fíjense la definición de pobreza. Los niños y niñas pobres son los que sufren una privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales, lo dice UNICEF, no una iglesia, necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar sus derechos
alcanzar su pleno potencial o participar como miembros plenos y en pie de igualdad en la sociedad. Esto lo dice UNICEF. Y esto me parece que nos puede abrir la cabeza y que nos puede abrir la perspectiva como comunidad de fe. Poder pensar desde nuestro lugar de fe en esta idea de pobreza. Para Jesús, los pobres fueron la prioridad en su ministerio, ¿sí? Es más, en la iglesia primitiva, cuando discutieron los temas de teología más importantes, Hechos capítulo 15, ¿sí? Relata Pablo después, hablando de ese evento, que además de haberle encomendado determinados mandatos que hacían a la fe, lo único que además le pidieron es que no se olvidara de los pobres. Y dice Pablo, lo cual me ocupé de hacer. Los pobres. ¿Cuáles pobres? Todos los pobres. Los pobres materiales, pero también los pobres espirituales y los pobres emocionales. Los que carecen de recursos para poder afrontar el mundo y entonces quedan atados a esa sensación de lo insoportable. Básicamente, los niños y las niñas no crecen porque les faltan recursos. No crecen cuando les faltan recursos materiales, cuando les faltan alimentos, pero también no crecen cuando les faltan recursos espirituales y emocionales. Y como no crecen, huyen. Entonces, con el correr del tiempo vemos adolescentes estancados, sin proyectos, sin futuro, pierden el sentido de la vida o nunca lo tuvieron. ¿Alguna vez habrán escuchado esta frase de los ni trabajan ni estudian? ¿Sí? Bueno, son personas que han quedado estancadas, imposibilitadas de crecimiento. Hasta acá habíamos llegado antes, ¿sí? Ok. ¿Cómo caminamos a la recuperación? Todo lo que voy a decir de acá para adelante, todo es muy difícil, casi milagroso, ¿sí? Lo aclaro ahora porque si no va a parecer, mirá, claro, era así entonces como se salía de la droga. Entonces es como si en 2 minutos esto se resolviera. Voy a mencionar cosas, pero cosas que a veces llevan años y que a veces llevan toda la vida poder lograr resolver, y quiero dejarlo claro. Primer cosa, lo primero que tenemos que plantearnos para salir de la droga es no consumir. 5 años de psicología más 4 años de especialización para decir esto, la verdad es que reconozco que puede parecer muy pobre, ¿sí? Pero la verdad es que no hay manera de salir de la adicción si no se sale del consumo. No hay forma. No alcanza con eso. Eso es lo que quiero aclarar. No alcanza, pero hay que salir del consumo de la droga que sea, ¿sí? Porque básicamente hay que dejar de huir, hay que quedarse acá adentro, hay que quedarse en ese lugar insoportable. ¿Para qué? ¿Para sufrir nada más? No, porque el desafío es cambiar el significado que tenemos en nuestra relación con la realidad. Empezar a reconectarnos con la realidad desde otro significado. Y esto que estoy diciendo en 2 palabras puede llevar literalmente la vida poder hacerlo.
La mayoría de los adictos no sale del consumo. Pero además de salir del consumo, hace falta una revinculación con la vida. Hay que reconectarse con la vida desde otro lugar, porque si no, eso intolerable, eso insoportable, sigue generando presión y en algún momento produce recaída. ¿Me entienden? Me tengo que apurar. Más que maestros, fue un libro maravilloso de Betty Constance, una especialista en educación cristiana para niños. Sí, y ella básicamente lo que nos enseñó con ese libro es que para ser maestros no alcanza con ser maestros. No es suficiente. Esta necesidad se ha ido profundizando con el tiempo y va a ser mucho mayor todavía en los años venideros. Desde los ámbitos comunitarios, la iglesia, la escuela, las instituciones deportivas, requiere que nos acerquemos a las realidades de los niños y de las niñas si es que vamos a intentar una incidencia en su desarrollo. Desde el ámbito de la iglesia, insisto, son los ámbitos de niños en los cuales tenemos que trabajar. Hay una pastoral de la niñez que hay que desarrollar y que hay que trabajarla profundamente si es que vamos a tener algún intento de prevención en cuanto a adicciones. Debemos acercarnos a su pobreza o tal vez debiéramos acercarnos a sus pobrezas en plural. Las pobrezas materiales sí, pero también las espirituales y las emocionales. Que los niños y las niñas se encuentren en nuestros espacios comunitarios la posibilidad de hablar de lo que les sucede. Prepárense si llegan a hablar, porque las cosas que van a escuchar ni les cuento, ¿sí? Pero hace falta que encuentren personas que les ayuden a salir del modelo adictivo, del modelo de no se habla, ¿sí? Que puedan encontrar un espacio donde poder entender o que sean entendidos en esto de lo que les sucede, que puedan hablar de lo que les sucede. Y eso es lo primero que tenemos que pensar, salir del esquema adictivo. Y la única manera de salir del esquema adictivo es que les demos espacios de contención para que puedan hablar lo que les pasa. 2 o 3 cosas para cerrar. Cuando la adicción no se instaló, tenemos que hacer prevención, ¿sí? Estamos tan acostumbrados a pensar que el modelo de prevención comienza con la información y con la psicoeducación. Entonces, le tenemos que decir a la gente que no se drogue, que es muy mala la droga y qué sé yo, pero el espacio de prevención va mucho más allá del no consumo. El espacio de prevención, aunque parezca obvio, pero es lo más difícil, lo más intangible, lo más complejo de lograr, es establecer relaciones familiares saludables. Y cuando no es posible relaciones familiares saludables, que la comunidad de fe en alguna medida pueda ser un complemento, un sustituto, una ayuda para lo insalubre que pueda ser la familia. Ahora, si la comunidad de fe es más insalubre que la familia, estamos muy complicados. Que un niño pueda encontrar placer en su vida cotidiana. Placer en su vida cotidiana. Un niño que no juega, un niño que no disfruta, un niño que no habla de lo que le pasa, es un candidato a las adicciones. Pero además tiene que aprender a lidiar con las frustraciones. Porque si lo tiene todo desde el punto de vista del consumo, pero carece
de los recursos invaluables como los vínculos afectivos, las lealtades, los límites saludables. No va a aprender a poder tolerar frustraciones y eso también va a hacer que la vida le sea insoportable. ¿Me entienden? Estas son las mejores herramientas para evitar la huida del consumo. Que puedan encontrar espacios de diálogo. ¿Cuáles? Primero, la familia. Tiene mucho para hacer para que el niño y el adolescente no les resulte la vida intolerable. La presencia de Dios como compañía en tiempos de angustia y como soporte cotidiano de la vida. Le hemos enseñado a la gente a hacer el devocional. Muy mal. Sé dónde estoy, ¿eh? Muy mal. Porque no le hemos enseñado a la gente a relacionarse con Dios. Le enseñamos a cumplir rituales. Díganme cómo David hacía su devocional. Señor, estoy harto de mis enemigos, quiero que los destruyas a todos. No escuché una sola oración de esas en la iglesia. Es más, yo creo que si alguno ora de esa manera, lo rajan en pleno culto. Altísimo Padre celestial, sacrosanto, que habitas en las inconmensurables esferas celestiales y con aquellos que humildemente nos acercamos y nos postramos, estamos armando candidatos a la adicción. ¿Saben por qué? Porque la oración dejó de ser discurso desde las tripas. La oración que sana es una oración que sale, perdón la expresión, no es muy elegante, de las tripas. El resto, ¿me entienden? El amor de Dios y la misericordia de Dios son recursos que están disponibles para nosotros. Los recursos emocionales, la familia como una red de contención y de diálogo. Los recursos físicos, la actividad física, el deporte, el juego son imprescindibles para generar un contacto placentero con el entorno. Los recursos sociales, la comunidad como un ámbito de pertenencia y no como burbuja, sino como ámbito de pertenencia. Termino con dos cosas más. Cuando la adicción ya está instalada, es necesario que la persona reconozca y esté dispuesta a recorrer el difícil camino de la recuperación. No hay posibilidad de ayuda para un adicto hasta que la persona está dispuesta a reconocer su problema. Así de simple y así de claro. Mientras tanto, no hay algo que uno pueda hacer. El gran desafío, el primero, es no consumir. Y el siguiente, y no solo por correlato, sino esto va y viene, pero consiste también en cambiar la relación con la realidad, replanteando la condición, incorporando valores nuevos y nuevos recursos de afrontamiento. Una fe sana que afirma la relación con Dios es una herramienta privilegiada para enfrentar este proceso. Si adicción es adicción, lo primero que tenemos que hacer es hablar del tema.
Pero no es solamente hablar de drogas. También es hablar de lo insoportable. Es cómo afrontar las contingencias de la vida de un modo saludable. La rigidez no es un camino saludable y puede fomentar aún más lo insoportable y el daño. Necesitamos recuperar el amor, el de Dios, el de la familia y el del prójimo como esperanza y nueva oportunidad, que nos lleva a la aceptación, la reconciliación y a la armonía. Hasta acá llegué. Gracias.